Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en el canal de Caos, Editorial Caos, para platicar con un especialista en materia educativa, que es el licenciado Carlos González Simán. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar contigo. No, pues al contrario, Carlos Simán Carlos González Simán es un especialista en materia educativa. Actualmente se encuentra en una asociación civil de gran importancia nacional, Mexicanos Primero, es correcto. Y bueno, además estudió en el CIDE y tiene una serie de artículos y publicaciones, entre ellos su tesis sobre educación. Y la idea de esta pequeña charla será platicar cuál es el estatus en el que está la educación. Y es que si hacemos como un rápido recuento de la educación, durante todo, digamos, antes del México moderno, pues prácticamente no existía, digo, había escuelas, las famosas escuelas de jurisprudencia, de medicina, las academias, para el caso de las bellas artes, pero es hasta el nacimiento, pues, revolucionario del México moderno que comienza la idea con la creación de la SEP, con la primera universidad nacional, y empieza digamos, llamémosle la alfabetización. ¿Cuál era el estatus, Carlos, de que se experimentaba en los albores de este México del siglo XX, cuando da el boom que decía Enrique Krauss, cuando se baja la revolución del caballo y se sube al automóvil? Pues mira Rubén, un poco hacia los 20, que es cuando nace una idea más institucional de la educación, es decir, que el Estado ya se encargaba de forma más seria, con leyes, con derechos, con obligaciones. Nacen al mismo tiempo las escuelas normales, que es un punto muy importante en el cual a partir de estas escuelas normales, sobre todo también normales, hay normales y normales rurales. Las normales rurales fueron las primeras escuelas que, como tú bien dices, se bajan del caballo y lo que hacen es que las personas que ya habían estudiado hasta primaria o incluso secundaria, en, en algunos casos ni siquiera tenían, porque lo mismo, había una alfabetización muy pequeña. Entonces, con las normales rurales, inicia un proceso donde campesinos se les da la oportunidad de, a través de una serie de formaciones cortas, son normalmente de un par de años, ellos van a ser la figura titular a partir de la cual se van a poner frente a clase y entonces se inicia ahora sí una ola y un plan con el cual, pues en primera instancia siempre se busca pues aumentar la alfabetización sin grandes como planes sobre calidad o sobre otros temas que están ahora. Y a partir de la formación de las escuelas normales rurales, pues se va expandiendo además en otros lugares fuera de las ciudades, ¿no? Que en las ciudades sí había oportunidades sobre todo para las clases altas, que eran las que podían pagar a alguien que pudiera tener una sombra, es lo que le llaman un profesor que iba a su casa y les enseñaba a leer y escribir, básicamente, ¿no? No había como grandes profesiones más que medicina y derecho y un par más. Entonces, a partir de eso se va evolucionando y hacia la época de los 30, 40, 50, van aumentando y van expandiendo la formación de profesores, que es como un punto eje para el cual se necesita de un montón de organizaciones campesinas, obreras y de distintos tipos. Y a partir de eso van formando ahora sí que a varias generaciones de mexicanos y ya que van logrando ciertos objetivos de alfabetización, ya irán evolucionando hacia una profesionalización en otros niveles y que van buscando también otros objetivos. Muy interesante esto que hablas de las normales, porque creo que al tocar esta idea de las escuelas que forman a profesores, pones el dedo en la llaga de la política educativa. El tema medular en la política educativa es la formación de profesores. Sin lugar a duda, las últimas reformas estarán enfocadas justamente y el debate, tanto del sexenio con Enrique Peña Nieto como ahora, como el de Andrés Manuel López Obrador, el tema está enfocado justamente a la profesionalización. Pero bueno, antes de entrar digamos, a esta actualidad,
Hablemos pues entonces, se comienza la formación profesional y entonces hacia los 70 ya vamos a tener una Secretaría de Educación Pública y escuelas, tanto primaria como secundaria, pero lo que nos interesa que nos expliques o nos platiques es cómo funcionaba desde la perspectiva del federalismo, es decir, la idea esta de que todos los profesores dependían de la federación, y igual si de una vez nos puedes explicar cómo justamente transitamos de ese federalismo hacia una descentralización para poder llegar a la parte moderna de la educación. Pues un poco respondiendo a la pregunta, debemos entender que el sistema político mexicano va de la mano con el sistema educativo y van como en paralelo creciendo y en paralelo evolucionando. Y hacia los 70s, que es cuando ya logramos, cuando menos, conseguir metas más claras y mejores sobre alfabetización, ya se van trazando planes institucionales más fuertes, que están ya concentrados hacia, por un lado, una mayor profesionalización de los maestros y por otro lado también ya una idea de la educación superior con un montón de universidades en distintos estados que se van creando para que todas estas generaciones que ya iban saliendo de los años pasados se pudieran formar en otros niveles y que pudieran especializarse. Entonces, el sistema educativo, como va, digamos, de la mano con el federalismo, crece con un montón de organizaciones y con un montón de diversidad y con un montón de poder en algunos estados. Entonces, pues como lo conocemos hoy en día, desde antes también había caciques de la educación en los estados, que eran como en ocasiones estos grandes profes, que en Aguascalientes pues hay varios que se les conocen de algunas técnicas y demás, que eran los que también, además de recibir la formación en las normales, luego ellas eran los que capacitaban y daban otras oportunidades de formación a los otros profes. Y eran los que enaltecían y, digamos, bajaban todos los planes y objetivos hacia la escuela, que permitía cuando menos ir metiendo nuevos conceptos, nueva currícula, nuevos contenidos y una diversidad de temas. Entonces, a partir de esto, digamos, hacia los 80s y 90s, hay una división más clara con los sindicatos, que esto es lo que provoca que hacia los 90s se genere ya esta descentralización. Pero lo que sucede antes es que ya que se va, digamos, en cada uno de los estados, pero siempre desde la federación, cumpliendo con las metas de alfabetización que era siempre, todavía hacia los 70s los teníamos. Más educación se va que haciendo, por decir, se hace parte del sistema político mexicano de forma más consciente y más fuerte. Entonces surgen distintos liderazgos en los estados y es cuando nacen, hacia los 80s, a finales en el 79, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y distintas secciones sindicales, que ellos pues tienen distintas luchas, ¿no? Democracia sindical y demás, que ya podríamos en otro tema tocarlo. Pero eso lo que hace es que dentro del sistema educativo mexicano hay quiebres internos, entonces el centralismo que antes pudo servir a lo largo de 50 años, como que comienza a resquebrajarse. Y entonces comienzan a exigir desde los estados a veces ellos materias sobre, por ejemplo, historia de Aguascalientes, ¿no? Historia de los estados. Y este quiebre produce distintos poderíos locales que ya vuelven en la federación como algo imposible de actuar y de hacer y demandar. Entonces, como respuesta, después de varios años, hacia los 90, se toma esta decisión de descentralización. ¿Y qué implica esta descentralización? Que yo creo que se puede explicar mejor con lo del federalismo, porque ya en México, cuando menos en los 90,
existía una idea de federalismo muy distinta a la que existía pues en los 70s, 80s. En la descentralización educativa lo que sucede es que los estados adquieren derechos y obligaciones, se crean las secretarías de educación en los estados y se transfiere la nómina de los estados a la misma Secretaría de Educación. Entonces, a partir de esto, la idea de descentralizar era que los estados tuvieran algo de autonomía de decisión para que pudieran, por un lado, cumplir con esta parte de qué se necesita en lo local, que yo sí sé y que la federación todavía no logra ver y visualizar. Y por otro lado, lo de la nómina. Entonces, lo de la nómina lo que hace es que crea poderíos locales muy grandes en algunos estados, ¿no? Tenemos distintos ejemplos. En el sur hay más ejemplos más claros, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Y esto lo que hace es que la descentralización hace que pierda poder la SEP para dictar parte de la política educativa. Y al mismo tiempo, este poder ayuda a que algunos maestros y algunas maestras, sobre todo líderes sindicales que no estaban frente a la escuela, se meten ya de lleno al ámbito político. Y esto al final desequilibra muchísimo porque comienzan a mezclarse objetivos políticos con objetivos de política educativa, lo cual pues ahora podremos ver que no han terminado en buen plano y siguen todavía y seguirán. Entonces, la federación y la SEP pierde poder, se crea mucho poder en los estados y ese poder permite eso, incidir en las elecciones como una máquina electoral, como esta conglomeración de organizaciones que se venían gestando a través del tiempo, ¿no? Desde los 70s, 80s sobre todo, de forma más fuerte en los 80s y 90s. Y pues esta descentralización al final terminó por ahora centralizarse de nuevo y poder decir en algunas cosas, ahorita voy a ahondar de forma más profunda, y pues al final lo que yo podría decir es como ganó lo político sobre lo educativo, tristemente esta oportunidad que tuvieron algunos estados, algunos la aprovecharon y otros no. Entonces, tenemos ejemplos muy buenos, Campeche, Aguascalientes, que son estados chiquitos que lograron transformaciones importantes que ahorita están haciendo en términos de innovación educativa cosas muy interesantes. Ahorita podré platicar algunas de ellas y que pues al final terminó por, digamos, cavar la tumba de la oportunidad de poder transformar el Estado con dinero y con decisión sobre algunas partes de la política educativa. Y ya después se fue politizando aún más hacia el 2000 y el 2007, sobre todo cuando entra el yerno del Bester como subsecretario de Educación Básica, que es un puesto clave, es la subsecretaría más importante de la SEP es esa, ¿no? Educación Básica tiene 25 millones de alumnos y 1,5 millones de profesores, entonces el poder político es enorme. Y entonces la reforma del 2012 intenta restarle un poco de poder político, metiendo estas nuevas reglas para ingresar y poder promocionarse en el sistema, que pueden ser cuestionables o debatibles, ¿no? Eso tienen muchas caras de la moneda, no es una sola explicación. Y ahora como que volvemos a un centralismo gestado por Esteban Moctezuma, que fue el que pactó el acuerdo de 1992, el de la descentralización con el magisterio. Él mismo lo pactó y ahora él mismo centraliza de nuevo poder. Entonces tenemos un vaivén entre centralismo y descentralización que no se explica con un solo factor y que al final los actores locales juegan un rol muy importante, pero que en la política educativa luego no se estudia a profundidad y entonces no se conoce a ciencia cierta por qué algunos estados sí lograron tomar esta autonomía y transformarla y por qué otros no. ¿Por qué en algunos ganó lo político y por qué en algunos sí ganó lo educativo?
Claro. A ver, fíjate qué interesante cómo pareciera que en la medida que se va fortaleciendo la figura del profe, el profe, ¿no? Que luego se vuelve sumamente político y que tenemos varios gobernadores, alcaldes que salen del magisterio y el magisterio se fortalece a través de los dos grandes sindicatos que ya mencionaste, la CENTE y el CENTE. Y entonces, probablemente el mayor riesgo, y eso quisiera ver que ahora profundizaras, que nuestro mayor problema para el futuro es justamente lo que decías sobre la politización de la educación, sobre la propia educación. Seguimos viendo que los principales actores de profesores siguen metidos en la política. Recientemente la otrora poderosa líder magisterial, el Baester, anuncia su regreso a la política, probablemente como candidata para alguno de estos partidos nuevos. Y entonces se pareciera que es nuestro problema de la educación, Carlos. Mira, Rubén, yo lo que te diría es, regresando al punto anterior, el problema es que desde los 80 no se han tocado las normales. Y si tú no lo que forma a los formadores, no se va a transformar nada. Puedes transformar y cambiar otras reglas que están alrededor del sistema, sobre los contenidos, sobre el ingreso, sobre lo que tú quieras. Pero si tú no transformas el normalismo y en verdad lo profesionalizas a otro nivel, es imposible que podamos ver un cambio real en la educación. ¿Y por qué no se transforman las normales con el PRI o con Morena? Porque es un poder político impresionante. Es decir, en Aguascalientes seguramente es distinto, aunque sí hay mucho poder político, pero sí es posible ir a estudiar una normal, ir a meterse, ir a preguntar, ir a entrevistar a la gente. Hay otras normales donde no te dejan pasar. De verdad es un coto de poder impresionante que el sindicato nunca ha soltado. Es el único coto de poder que no ha perdido, nunca, nunca, las normales. Entonces, pues yo lo que siempre he dicho es eso, siempre y cuando no se transformen las normales y las normales rurales, la educación en México va a seguir, pues así como ha ido, ¿no? Pero sin grandes cambios. Y todos los cambios que ha habido alrededor van a servir de mucho y poco o nada. Entonces, ahora yo creo que la idea es que la entrada de Delfina pudiera, no lo sé, tener una visión diferente de la política educativa porque ella sí sale del magisterio. O podría tomar esta parte política que se sabe que tiene y que en el Estado de México, cuando ella fue candidata a gobernadora, pues se utilizó y pactó con algunas secciones sindicales fuertes del Estado de México, entre ellas la del Bester. Va a actuar con algunos programas públicos políticamente, ¿no? Ahorita hay un programa estrella de este gobierno que se llama La Escuela es Nuestra, quizá han escuchado. Pues básicamente ese programa lo que tiene es un programa tipo U, que no tiene reglas de operación, es decir, que no tiene un objetivo de política pública, no tiene una población objetivo como clara, no tiene como unas reglas de gasto suficientemente pues, como minuciosas para cuidar aspectos de corrupción. Entonces, ese programa se presta perfectamente para hacer un uso político como uno quiera. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿las escuelas que están recibiendo dinero de la escuela es nuestra son o están en municipios de Morena? Entonces, a partir de eso, yo lo que te diría es, creo que la llegada del Delfina representa cuando menos un respiro distinto, que puede ser eso, en un ámbito muy político, que eso no nos va a llevar a nada bueno para nadie, o en un ámbito donde su figura y su experiencia docente marque de mejor manera esta crisis educativa que se está viviendo y que, por ejemplo, este programa de Aprende en Casa sea distinto y pueda innovar en otras cosas, ¿no? Y que, pues, cuando menos ella pueda, sobre todo, quizá impulsar de que los maestros puedan ser vacunados y se pueda volver a clase, porque eso siempre se ha dicho, la evidencia lo sostiene, cada día que se pierde de clase, en la pantalla no lo sustituye. Es imposible retener la atención de los estudiantes y las estudiantes frente a una pantalla. Entonces,
pues ya veremos ahora la llegada de Delfina cómo cambia o cómo mantiene algunas pautas de la política educativa y cómo algo importante que está sucediendo ahorita es la democracia sindical, ¿no? Ya se supone que va a haber voto, la CENTE, que es, perdón, el CENTE, que es el sindicato, donde actualmente está el profesor Cepeda, Alfonso Cepeda. Se supone que ya va a haber voto libre, secreto, y el presidente ha dicho una y otra vez, ¿no? Que sí va a garantizar que eso suceda. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que se ha politizado tanto y últimamente la figura de Esteban ha sido un gran mediador político, no podemos negar como esta parte, y ha calmado las aguas del magisterio que venían de la reforma de Peña Nieto. Entonces yo creo que la política educativa se enfrentará a grandes retos, pero al mismo tiempo podrá definir los últimos esfuerzos que podrá hacer en el sexenio, porque como sabemos, los esfuerzos en educación se hacen quizá en los primeros años y después pues ya se mantiene, ¿no? Entonces, si acaso Delfina tendrá este año para mover algunos puntos y sobre lo demás seguramente se seguirá igual. A ver, para ir cerrando, Carlos, fuera ya ahora de los actores políticos actuales, hablemos, digamos, nuestro objetivo durante los 70s, o sea, fue la alfabetización. Hoy podemos decir prácticamente que estamos alfabetizados. Probablemente la tasa sea muy pequeña, no la tengo aquí en mente, debe de rondar por el 1% o 2% de la población que no está alfabetizada. Pero aún así, digo, ahora, ¿cuál sería para el futuro? Y no hablando de actores políticos actuales, sino somos de los últimos lugares, ahorita tú nos platicarás de la OCDE, en cuanto a calidad educativa. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva para los próximos 20 años? ¿Cuál es el futuro y qué tendríamos que lograr siendo fríos, ¿no? Digo, somos los últimos lugares, tampoco vamos a querer tener una, o sea, digo, sí será lo ideal una educación de total calidad, pero siendo realistas, ¿cuál es el objetivo o el futuro? Consolidar que todos egresen de bachillerato, mejorar esos indicadores de la OCDE. ¿Cuál sería Carlos? Pues mira, Rubén, yo creo que al final, después de los objetivos de alfabetización, como tú mencionas, ya en pleno siglo XXI, se exigen otro tipo de habilidades, como comprensión lectora, poder entender la diferencia entre un hecho y una opinión, y una infinidad de cosas. Actualmente, lo que nos dicen las pruebas Planea y las pruebas PISA, PISA son las de la OCDE que tú haces referencia, estamos en los últimos lugares. Las pruebas PISA dicen, te pongo un ejemplo, 7 de cada 10 mexicanos no pueden diferenciar entre un hecho y una opinión, lo cual es brutal, ¿no? Más allá de que egresen, yo creo que el objetivo no es que salgan y que ya cumplieron con el papelito. Eso no sirve. Vemos gente que tiene el papelito y con todo y eso no tiene una capacidad crítica que permite pensar más allá de los límites. Entonces, lo que hay, pues algunos teóricos y estudiosos de habilidades referentes al siglo XXI, es que se tiene que trabajar habilidades sociales entendidas como las soft skills, que son empatía, colaboración, trabajo en equipo, diálogo, escucha. Esto parece muy lejano, pero actualmente ya la OCDE también comienza a estudiarlo. En las futuras pruebas también se va a medir como estas nuevas habilidades. Y lo que necesitamos es, por un lado, y lo que se ha hecho en algunos estados, por ejemplo, como Sinaloa, como en algún estado como Puebla también, lo que hicieron es, por decir, tienes en secundarias las 100 secundarias más bajas con tus resultados Planea o PISA. Entonces, esas 100 secundarias, tú armas un programa donde tú los ofreces una formación y un reforzamiento de distintos temas, donde tú ya tienes un diagnóstico de qué les falla. Y además de eso, tú les tienes que dar un plus respecto a esto que te comento de habilidades del siglo XXI, porque al final que estamos viendo, tantos cambios que estamos viendo ahorita que están pasando, lo que pasó ayer en Estados Unidos, nos refleja esta capacidad del ser humano que tiene cada vez menos de dialogar, de escuchar, de empatizar. Entonces, por eso es que se está valorando tanto este nuevo tipo de habilidades y que se comienza a desarrollar, por ejemplo, con algunos programas de robótica que permiten
desarrollar distintos tipos de habilidades y al mismo tiempo trabajar en equipo, y al final la resolución de problemas pacífica. Porque eso siempre está, los problemas nunca se van a acabar. Y es como tú y yo podemos dialogar a pesar de las diferencias y encontrar estos puntos de encuentro que nos permitan ir siguiendo nuestros caminos, pero al mismo tiempo no ponernos el pie. Y sí se puede. El chiste es que resulta a veces más esfuerzo en pensar esto porque eso, no hay capacidad de diálogo. Entonces, lo que yo diría es que se necesita reforzar la educación cívica alrededor de un montón de cosas relacionadas a cómo nos entendemos nosotros dentro de nuestra comunidad, cómo ahora que formamos parte de una comunidad, esta se comporta. Por ejemplo, un ejemplo fácil, el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas es un ejemplo perfecto de cómo las personas y su comunidad, si yo lo uso y mi comunidad no lo usa, pues en algún momento me voy a infectar. Entonces, es cómo se ve la persona, primero a ella misma, después cómo se ve la persona dentro de su comunidad y después dentro de varias comunidades. Y es entender a las personas en distintas dimensiones y que a pesar de que nuestra experiencia a veces no nos deja ver estas otras dimensiones que a veces sí logramos trastocar y transformar, debemos de tener muy presente que toda esta parte de educación cívica que nos haga entender que vivimos en una comunidad y que eso, lo que tú haces me puede afectar a mí, sobre todo ahora que estamos en pandemia, no lograremos quizá grandes transformaciones. Justo Michael Sandel, que es un profesor de Harvard, ha estudiado esto y lo que él dice es que es eso, al final la nueva transformación educativa tiene que ir hacia qué buscamos, cómo queremos que sean los nuevos mexicanos, cómo queremos el nuevo México y qué necesitamos dar desde la escuela, porque no podemos esperar que solo las familias se involucren para darle toda la responsabilidad, sino desde la escuela hacer un plan curricular, entender que la relación profesor-familia ahora es diferente y eso tiene que ayudar para que se transforme y vaya de la mano, porque si no lo entendemos en conjunto, no va a transformar a las personas. Entonces, un poco eso sería mi respuesta por ahí. Creo que puede haber pistas y eso es lo que ahorita algunos estudiosos comentan, pero toca ver cómo va evolucionando todo. Carlos, muy interesante la charla, te agradecemos mucho estos minutos y bueno, volveremos para profundizar después en algunos temas más especializados. A nombre de Grupo Caos te agradezco y agradecemos a todos los que nos escuchan.